tenemos para compartir con ustedes la visita del señor Pedro Butazzoni, como todos los martes que tiene acá su columna. Pedro Butazzoni es el titular de la consultora Altum y va a estar, por supuesto, hoy para el análisis político de la semana, que a pesar de lo que el gobierno pretende, sigue siendo y estando en el centro de la tormenta y de la agenda el señor Manuel Adorni. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal tu viaje a Chile? Muy bien. Bueno, bien, lindo. Sí, bueno, sí. Muy bien. Frío, Bueno, y el señor Pedro Butazzoni nos va a ayudar a ver qué está pasando en este momento. ¿Cómo ves toda esta tormenta posterior? A mí me hace mucha gracia, cada vez que el gobierno, digamos, esboza una suerte de defensa de Adorni, se le pone peor las cosas, y cuando Adorni trata de defenderse es cada vez peor todavía. Seguís sosteniendo esto que nos contaste 2 o 3 veces aquí, por lo menos que afirmaste 2 o 3 veces. La única salida que tiene el gobierno y Adorni es la renuncia de Adorni. Sí, ya estamos incluso llegando al punto de que no solo puede llegar a renunciar, sino de que si no renuncia, lo renuncien, ¿no? Que es todavía un problema mayor para el gobierno, ¿no? No sé si la historia argentina tiene algún caso puntual de que el Congreso de la Nación haya hecho una moción de censura al jefe de gabinete. Me parece que va a ser la primera en la historia desde que se ha creado la jefatura de gabinete después de la reforma de la Constitución del 94, ¿no? Sería histórico que todavía falta, digamos, ¿no? Recorrer un camino, pero por lo menos el objetivo de la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados es llegar a una moción de censura. Si eso pasa, que hay probabilidad de que pasa, porque los sectores aliados al gobierno de alguna manera le están poniendo presión a Milei diciéndole o sacalo o lo sacamos, ¿no? Ya no hay demasiado carretel más, ¿no? Esto debería haber pasado, la realidad que debería haber pasado hace 2 meses, digamos, ¿no? Cuando empezó el escándalo y Adorni no tuvo las respuestas, ¿no? Porque vos podés tener acusaciones de una causa de corrupción, pero si vos tenés la respuesta y lográs apaciguar la crisis y mostrar algún tipo de papel por lo menos que justifique tu enriquecimiento, bueno, podés un poco callar las voces, pero Adorni nunca pudo mostrar absolutamente nada y que cada vez que quiso mostrar algo la terminó embarrando más, ¿no? La última fue la del pendrive, que ya casi roza lo ridículo, ¿no? O sea, ya es algo que es inexplicable, ¿no? Decir, no, me encontré un pendrive que tenía $500.000 en criptomoneda, digamos. Ya es una suerte de ya nos toman de tontos, ¿no? A los argentinos, ¿no? Entonces, para mí no queda otra. O Milei lo saca, algo que evidentemente no quiere, o él, o Karina Milei, o su entorno lo convence de que no es lo mejor, o podemos llegar a que te lo saque el Congreso, que sería realmente algo histórico para la Argentina, ¿no? La pregunta es si Milei, digamos, va a dejar que se llegue a esa instancia para no echarlo él. Lo que pasa es que el costo político va a ser para Milei, ¿no? Es que el costo político va a ser para Milei. O sea, eso de que dicen, no, bueno, es una forma de que Milei no tome la decisión. Y bueno, hermano, sos presidente, es un funcionario que pusiste vos. En algún momento tenés que tomar una decisión sobre tu equipo de gobierno. Y si tenés una persona que hoy no te sirve para absolutamente nada, porque ese también es el tema de Adorni. No es que están sacando una persona que tiene un rol sustancial, medular en el gobierno de Milei. Adorni no te sirve para nada. Para lo único que sirve hoy es para generar ruido político y para poner al gobierno permanentemente en una discusión que no debería estar, digamos. Es un gobierno que más allá de los pros y los contras que tiene dentro de su gestión, algunas cosas podría estar contando en términos positivos, ¿no? Y no lo puede hacer porque lo tiene Adorni todo el tiempo en la vidriera, ¿no? En la escena principal. No tiene sentido que lo haya sostenido hace 2 o 3 meses, que el costo político hubiera sido bajo, incluso hubiera sido beneficioso para Milei, porque decir, bueno, funcionario que se enriquece en mi gestión y que no puede justificar, lo saco, que es un poco lo que vino a combatir Milei, si hubiera sido una buena señal para a fines internos y externos. Y sobre todo para reafirmar el relato, ¿no? Claro. Digamos, el relato era ese. Digamos, venimos a terminar con la casta y con la corrupción. Bueno, esto les está, digamos, haciendo pedazo el relato. Yo ya no le encuentro explicación, ¿no? Yo creo que nadie le encuentra explicación, ¿no? Los aliados ya no saben cómo justificarlo. Bueno, ya vimos la actitud de Patricia Bullrich, de otros aliados, no sé, Oscar Sago en la Cámara de Diputados también, diciendo, bueno, por lo menos lo interpelemos, ¿no? Que venga al Congreso y dé explicaciones. El Senado directamente lo quiere echar y está juntando los votos para hacer esa moción de censura. Me parece que estamos en una situación muy complicada, pero que, insisto, hace
le da una crisis al gobierno que no necesita tenerla. No es una crisis externa, no es una crisis de mercado de cambio, no es una crisis por una sequía, no es una crisis por una guerra, es una crisis autoinfligida. Es algo que es increíble, ¿no? Porque si vos la coyuntura no te acompaña o tu programa económico no funciona como quisieras, bueno, estamos discutiendo otras cosas. Pero esto estamos hablando de un funcionario casi, te diría, 4 copas, porque no es sustancial para el gobierno, que le genera una crisis a Milei que no tiene sentido, ¿no? Además hay dos cosas, Pedro, que llaman mucho la atención, que son indudablemente que han mostrado un nivel de torpeza en su defensa, torpeza política y, digamos, que no sé si son las mejores condiciones para un jefe de gabinete. O sea, tenés un jefe de gabinete con ese nivel de torpeza y es preocupante no tan solo para su defensa en el escándalo que lo tiene en el centro de la tormenta, sino para atender cualquier otro problema, digamos. Indudablemente no está capacitado para semejante cargo, por lo menos lo viene demostrando. Y por otro lado es que esto dispara las sospechas de por qué no lo echan, digamos. Inmediatamente, digamos, me parece que es la parte más embromada, que es el nivel de sospecha de por qué no lo echa. Ha echado gente por mucho menos, entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no lo echa? Entonces aparece el tema de que es el testaferro que roba la corona, etcétera, etcétera, digamos. Quedan los Milei salpicados por todo esto. Entonces, no sé, es más inentendible todavía. No, es que cuando vos no apagás la crisis, cuando no cortás esa crisis que tenés dentro de una crisis de reputación, de credibilidad, como la que está teniendo el gobierno hoy, van a empezar las especulaciones inevitablemente, ¿no? Pero aparte estamos, no sé, ya son 3 meses, 4 meses, ya no me acuerdo cuándo empezó el caso Adorni, fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Es inevitable que empiecen las especulaciones y que se lo empiece a atacar directamente al presidente y que ya sea la credibilidad del presidente la que esté en juego, ¿no? Adorni me parece que ya pasó a un segundo o tercer plano, digamos, lo de Adorni ya es ridículo, ¿no? Su defensa es ridículo, sus intervenciones públicas son ridículas, me parece que ya no está tanto puesto el foco en Adorni, sino en Milei. Digo, ¿por qué Milei lo sostiene? Es la pregunta que se hacen todos, se hacen los propios oficialistas, ¿no? Los militantes de La Libertad Avanza, los senadores y diputados de La Libertad Avanza, los medios más oficialistas a nivel nacional, todos se hacen la pregunta, no te digo la oposición, que es lógico, ¿no? Que use el caso y ataque al gobierno, pero digo, ya el propio oficialismo se hace la pregunta de por qué Milei sostiene a Adorni, ¿no? Entonces me parece que se está corriendo ese foco de decir, bueno, ya no es Adorni, es Milei. Digamos, acá hay algo que hace que el presidente no esté echando a su jefe de gabinete porque no tiene ningún sentido que lo sostenga, ¿no? Creo que la clave es lo que acabas de decir. Ya nadie se pregunta si Adorni tiene razón, es inocente o no. Sí. Es decir, la pregunta es ¿por qué no lo echan? ¿Por qué no lo echan? Ya no hay otra pregunta. Entonces ya la pelota la tiene solo Milei, el desgaste ya es para Milei. Y además se está comiendo ese desgaste, ¿no? Milei, la imagen de Adorni a nivel nacional ya está destruida. Algunas encuestadoras nacionales que han estado preguntando, ¿no? Si le creen a Adorni, nadie le cree a Adorni, ¿no? Sí. Ni siquiera el núcleo duro de La Libertad Avanza le cree a Adorni. Y el problema es que lo está arrastrando a Milei, ¿no? El caso Adorni lo ha ido llevando en estos meses a que la imagen del presidente vaya cayendo. Insisto, a pesar de tener, no te digo todo, porque es una economía a 2 velocidades, con ciertos problemas, pero tiene algo para mostrar al gobierno relacionado a la estabilidad, ¿no? O sea, tenía algo para construir un relato positivo de su momento económico, y no lo puede hacer porque en el medio tiene una crisis Mirá como su esta, ¿no? noticia, bajó la inflación un poco más, Claro. bajó el riesgo país, califican mejor la deuda argentina, es decir, había un montón de noticias que se Sí. perdieron, digamos. Tenés la balanza de exportaciones en niveles de superavitario como nunca se ha visto en la Argentina. Pues, tío, tenés una economía en 2 velocidades, ¿no? La minería, la energía, el petróleo, el gas creciendo y volando en todo lo que es la cordillera, que te están trayendo un montón de dólares a la Argentina. Por otro lado, el comercio, la industria, un poco complicada, ¿no? Que son los sectores que más generan mano de obra, ¿no? Esa economía en 2 velocidades, pero te permitía construir un relato, ¿no? Bajé la inflación, estabilicé el tipo de cambio, el riesgo país bajó, las calificadoras de riesgo me están dando una mejor nota, ¿no? Para que me puedan endeudar en el mercado internacional a mejor tasa de interés. Todo eso es positivo y te permite construir un relato. El gobierno no lo está pudiendo hacer porque tiene que estar discutiendo a Adorni, ¿no?
porque no ni siquiera tiene homogeneidad interna. Si vos tenés a Patricia Bullrich, que es tu presidenta de bloque en el Senado de la Nación, ex ministra de Seguridad, ex candidato a presidente, y la metiendo ruido, que mejor y la mejor que mide encima de tu propio ¿no? espacio, y la tenés diciendo, bueno, ya... ¿Qué crees que está haciendo Bullrich con esto? ¿Se está diferenciando? Primero no está generando su propio... No quiere quedar pegada. No, eso primero que nada. Segundo, ya está generando, digamos, ¿una alternativa? No, a ver, yo no creo que esté generando necesariamente una alternativa, sí que es esa sensación de tengo que salir limpia de esto, ¿no? O sea, a mí no me puede salpicar el caso de Adorni, un caso de los Milei, ni un caso de Patricia Bullrich. Es verdad que Adorni era uno de los números puestos para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, entre uno de sus posibilidades, puede tener eso en el escenario, es decir, bueno, competir contra Macri en la ciudad, ¿no? Entonces le levanta las expectativas. Y también que sea una dirigente que mejor vida. Milei hoy no tiene vicepresidenta, claramente Villarruel en una posible reelección no va a estar ahí. Bullrich también puede aspirar a ese cargo, ¿no? Ahora, Pedro, esto, digamos, de Bullrich y que el gobierno se aguante, digamos, los Milei, no digo el gobierno, ¿no? Javier y Karina Milei se aguanten estos desplantes y digamos, este alejamiento de esta forma de Bullrich, y se la tienen que aguantar. Pero yo creo que es porque me parece que muchos de los dirigentes, no solo Bullrich, ya lo han dicho en forma interna, ¿no? Me parece que ya han hecho llegar los mensajes, sí, bueno, ¿por qué no se discuten esas cosas hacia adentro? Me parece que ya se las discutieron, ¿no? Y ya han intentado decirle al presidente y le han intentado decir a Karina Milei de que la mejor decisión era correrlo a Adorni. Un momento que ya no te escucha el presidente ni su secretaria general, su hermana, y bueno, empiezan las declaraciones públicas, porque no puedes quedar pegado, pero porque también la ciudadanía está esperando un mensaje de ciertos dirigentes. O sea, vos querés saber si apoyaste a Bullrich, a Milei, ¿qué piensan ellos sobre este caso, no? Porque uno lo ve y dice, che, loco, ¿qué está pasando acá? Aunque alguien me diga algo y me dé una explicación. Bueno, me parece que Bullrich sale rápido a decir, bueno, que ella se despega, que vaya y sea interpelado, que presente su declaración jurada, ¿no? Son respuestas concretas para intentar despegarse, pero también dar una respuesta. Pedro, antes, y no quiero que te vayas de hoy sin que analicemos esta última encuesta que apareció de CB Consultora sobre el ranking de los gobernadores, que lo pone a Sáenz, digamos, como el que tiene mejor imagen positiva de todos los gobernadores, y a Kicillof el que tiene peor imagen. Después lo vamos a hablar al tema, le vamos a contar a la gente un poco de la encuesta, digamos, un poco más, pero me llamó la atención un dato, y lo que te quería consultar era esto: si esto ya había ocurrido, de que la medición en Salta, que le da a Sáenz 54,6 de positiva, le da 41,5 a Milei. Me parece que esa diferencia no existía antes, tanto, digamos. Esto es un dato, digamos, ¿no? De una diferencia de la imagen de Sáenz muy por encima por la de Milei. Me parece que esto no estuvo en escenarios anteriores. No, de hecho, Milei en el norte argentino en general siempre ha tenido una muy buena imagen, diferente a lo que pasaba en el centro del país. De hecho, Milei ha ganado con el interior de la Argentina, ¿no? Y Salta ha sido una provincia que lo ha apoyado mucho. Siempre ha estado en los niveles del 50%, ¿no? Niveles positivos altos, Milei. Sáenz es más normal, digamos, Sáenz tiene una fluctuación que yo digo entre el 45 y el 55, depende de los momentos y las coyunturas, digo, a veces tenés caídas o ciclos dentro del gobierno donde puedes bajar un poco, a veces subís, pero siempre estuvo cerca del 50%, a veces cae un poquito, a veces sube un poco, se mantiene estable en un gobernador que ha logrado a lo largo de su gestión de estar estabilizado, ¿no? Dentro de esos 50 puntos. Nunca ha sido un gobernador que lo hemos visto, no sé, en 35 puntos. Nunca le ha pasado eso, que sí tienen otros gobernadores esos ciclos, o el mismo presidente, ¿no? Esos ciclos que pasa algo y caen en picada y después se pueden recuperar un poco. No, Sáenz es un gobernador estable. Siempre ha sostenido niveles de apoyo cerca del 50%, y bueno, en esta última encuesta se lo ve incluso mejor. Pero sí sorprende lo de Milei, ¿no? Que ahí vuelve también el caso Adorni. Me parece que no solo es la cuestión económica, que me parece que es medular
medular, es central lo que está pasando con la calle, ¿no? Con la actividad económica cotidiana, donde a la gente le cuesta llegar a mucho a fin de mes y eso empieza a sacarle apoyo a Milei, sino también con la credibilidad, porque si vos me pedís un esfuerzo y me decís, che, al final del túnel hay una luz y sigamos recorriendo este camino y sigamos aguantando y demás, pero tus funcionarios se están llenando de guita, dicho mal y pronto, y bueno, empiezo a desconfiar de lo otro que me estás pidiendo, ¿no? O sea, eso que me estabas pidiendo de esfuerzo, y ya te empiezo a mirar como diciendo, che, pero ustedes el esfuerzo no lo están haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros los argentinos de a pie, y la casta, la famosa casta, no lo está haciendo, ¿no? Entonces me parece que viene mucho por ahí la caída en todo el país, ¿no? Se combinan estos dos factores, ¿no? Una actividad económica que no repunta con una crisis de reputación, de credibilidad en el relato político del gobierno que venía a combatir la corrupción, la casta y a pedirle un esfuerzo a los argentinos, algo que Milei ha dicho en muchas oportunidades, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este dato, que creo que es la primera vez que Sáenz está por encima de la imagen de Milei, pero además bastante, mucho. Porque es 54,6 a 41,5, ¿no? Son 15 puntos. Son 15 puntos. Y claro, también en una lectura 2027, Sáenz empieza, si estos números se sostienen, empieza a volverse cada vez más necesario para Milei para sostener la provincia. Y otras provincias le va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, esto abona, digamos, esa teoría de un acuerdo entre Milei y estos gobernadores. Y si vos ves los números y decís, bueno, voy a empezar a necesitar cada vez más de los gobernadores, que son los que tienen los apoyos territoriales, los que te pueden hacer ganar la provincia. Si no tenés un acuerdo con ellos y te peleás en las elecciones provinciales y después van a poner su apoyo para otro candidato presidente y ahí sí puede tener un problema, ¿no? Aparte, insisto en esto, Milei ganó en el interior, Milei perdió en la provincia de Buenos Aires, perdió en la ciudad de Buenos Aires, ganó en el resto del país, ¿no? Sí. No le debería preocupar tanto Kicillof, sí le debería preocupar las provincias que a veces no sumamos tanto individualmente, pero cuando la tomás en conjunto hacemos mucho, ¿no? Y somos la otra mitad de la Argentina, si se quiere, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Así que, Pedro, como siempre, gracias por venir. No, gracias a vos. Hasta el próximo martes. Placer.